clase. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Bueno, entonces ya nada más estamos concretando un repaso de lo que estuvimos viendo de inflamación y de inmunidad. Decíamos cuáles eran las fases de la cicatrización, que decíamos que era la fase inflamatoria, la fase inicial, después la fase fibroblástica y después la fase de remodelación. Y ya sabemos cuál es la característica de cada una. Entonces, este es un resumen de lo que ya sabemos muy bien acerca de la inflamación. Por favor, anoten la diapositiva. ¿Ya terminaron de anotar? Sí. Ok. Entonces, fase inflamatoria, momento de la lesión, dura de 3 a 5 días, se divide en dos etapas. La etapa inicial, que es la de la inflamación más aguda, es la etapa vascular y que viene caracterizada por la vasodilatación, y después la etapa celular, que es disparada por la activación del sistema de complemento, quimiotaxis, marginación, diapédesis y presencia de neutrófilos, monocitos y linfocitos, que ya vimos cómo funcionaba la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Después viene la etapa fibroblástica. Por favor, anoten la diapositiva.
¿Listo? ¿Ya terminaron? Sí, Doc. Ok. Entonces, la fase fibroblástica que viene después de la fase de inflamación, está caracterizada por la formación de mallas de fibrina. Entonces, nosotros sabemos que en el periodo que está activo la coagulación es cuando se está convirtiendo el fibrinógeno en fibrina gracias a la enzima que se llama plasmina. Entonces, esta fibrina es una malla insoluble, o sea que no se disuelve en la sangre, en el líquido de la sangre, y empieza a formar estas mallas. Y ahí es en donde empiezan a llegar ahora los fibroblastos, que empiezan a depositar mucopolisacáridos y fibronectina, que son proteínas muy resistentes. Después, ya del tercer y cuarto día posterior a la lesión, los fibroblastos empiezan a diferenciar y empieza entonces a aumentar la tensión en esta parte de la herida, y está muy caracterizada por la angiogénesis. Entonces, si nosotros recordamos qué es la angiogénesis, pues nosotros sabemos que es un proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Y la angiogénesis es un fenómeno entonces normal durante el desarrollo y la cicatrización de las heridas. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, doctor. Doctor, la angiogénesis nosotros la vemos muy frecuente en la cicatrización, pero también cuando aparecen tumores, también es muy, muy frecuente encontrar angiogénesis, porque el tumor necesita recibir aporte sanguíneo para poder crecer. Entonces, esta imagen es una imagen que es muy clara, tomada con un microscopio electrónico, en donde se puede ver, por ejemplo, cómo un tumor se está nutriendo de estos nuevos vasos sanguíneos que se están formando a partir de vasos preexistentes, y empiezan a llevar información y empiezan a llevar oxígeno y nutrientes para que se pueda, en este caso el tumor, aumentar de tamaño y también pueda en reproducirse las células. Pero también es lo mismo que ocurre con la cicatrización. Entonces empiezan a aparecer células nuevas gracias a esta angiogénesis para que se pueda ir llenando un espacio. Por ejemplo, si nosotros hacemos la extracción de un tercer molar o de cualquier diente, nosotros sabemos que queda un espacio, o sea, el alveolo queda hueco, queda vacío, pero ese alveolo, conforme va pasando el tiempo, se empieza a rellenar de hueso. Entonces, esto ocurre gracias a la angiogénesis, que se empieza a formar en esa zona para que los osteocitos puedan empezar y los osteoblastos puedan empezar a formar hueso. Entonces, esta etapa, que es la fase fibroblástica, va a durar de 2 a 3 semanas. Entonces, fase de inflamación de 3 a 5 días y fase fibroblástica de 2 a 3 semanas. Doctor, ¿Sí? ¿me puede repetir cómo el fibrinógeno por quién se convierte el fibrinógeno en fibrina? Ajá, por la plasmina. Ah, ok, gracias. No, perdón. No, es el fibrinógeno se convierte. No, la plasmina es la que destruye el coágulo. Se me acaba de ir el nombre. Déjame acordar, ¿eh? Perdón, sí, ya lo revisé. Era la trombina, que ese es el objetivo final de la primera etapa de la cascada de coagulación, formar la trombina para que la trombina convierta el fibrinógeno en fibrina. Sí,
y la plasmina es la hormona que se encarga de disolver el coágulo. Sí, perdón. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, pasamos ahora de la fase fibroblástica a la fase de remodelación. Entonces, esta dura más tiempo. Si gustan anotar la diapositiva, por favor. Doctor, ¿Sí? el tiempo indefinido en la fase de remodelación se refiere como, por ejemplo, cuando hacemos la extracción que no hay un tiempo definido. Ajá. Sí, ya el periodo de remodelación puede variar. Normalmente es entre 4 y 6 semanas. Y en algunos casos, en algunos tejidos que tienen menos capacidad de regeneración, puede tardar hasta 6 meses. Depende mucho del tipo celular que está afectado. Y, por ejemplo, en las cirugías también es igual un tiempo indefinido, doctor. En la cirugía bucal, el periodo de tiempo es entre 4 y 6 semanas. Ese es el periodo en el que, por ejemplo, si yo hago una extracción dental y después estoy planeando colocar un implante dental, yo me tengo que esperar a que pasen 4 y 6 semanas para que ese alveolo que antes estaba hueco, ahora se vaya llenando de hueso. Entonces, a las 4 y 6 semanas, yo ya puedo encontrar un tejido óseo más maduro para poder colocar el implante. Gracias, doctor. Sí, de nada. Entonces, la fase de remodelación tiene de características que no tiene un tiempo, que tiene un tiempo indefinido, que no es tan claro como el de la etapa fibroblástica, que es de 2 a 3 semanas, o en la etapa de inflamación. En la fase de remodelación, el tiempo puede variar. Entonces, ¿qué es lo que incluye la fase de remodelación? Pues incluye reabsorción. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Pues primero se reabsorbieron todos los restos celulares que quedaron ahí muertos después de la lesión, y después, cuando llegan los fibroblastos, empiezan a colocar primero un tipo de fibras de colágeno que son más gruesas y más fuertes, que generan más tensión. Pero ya después, cuando va más avanzada la cicatrización, esas fibras de colágeno empiezan a reabsorberse porque ya no tienen función. Ahora empiezan a entrar otras más delgadas y más parecidas al tejido antes de la extracción. Empieza a haber un recambio gracias a los osteoclastos y a los osteoblastos para poder estabilizar toda esta zona del tejido óseo, y se empiezan a reorientar las fibras de colágeno. En este tiempo de la fase de remodelación se suaviza la cicatriz y ya no está tan eritematoso, ya no hay tanta angiogénesis, por lo tanto entonces disminuye la vascularidad, ya no se necesita que haya tanto aporte de nutrientes para poder llevar a cabo esta última fase, que es la fase de remodelación. Digamos que ya nada más es arreglar los detalles. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, ella es una niña que acudió al área de urgencias posterior a haber sufrido una agresión por un perro, entonces la niña tuvo una mordedura de perro en la región facial. Entonces llega con una herida muy contaminada y en la cara es una herida disecante que atraviesa piel, tejido celular subcutáneo y atraviesa hasta llegar al tejido muscular. Entonces nosotros tenemos que meterla a quirófano para poder hacer el cierre de la herida que la niña tiene. Y aquí vamos a ir viendo muy bien cómo se van dando estas etapas de la cicatrización. Entonces dijimos que en la primera etapa, inflamación, y por eso se pone eritematoso, y por eso también hay dolor, y por eso hay aumento de volumen, porque está edematizado el tejido. Después de esta etapa va a venir ahora la etapa fibroblástica, que ya es la etapa después de los primeros 5 días de la cicatrización. Entonces nosotros a ella la tuvimos que meter a quirófano para poder hacerle un lavado profuso, porque es una herida muy contaminada. Imagínense pues cómo tienen la boca, el hocico los perros que están
luego comiendo muchas cosas de basura y todo eso. Entonces, pues bueno, es una herida muy contaminada, entonces nosotros la metimos a quirófano para lavar muy bien la herida y poder afrontar los bordes. Y entonces ahora vamos a poder valorar ya después al término de esta fase fibroblástica. Si ven, ya se ve menos edematizada la niña, ya se ve con menos color rojo, está menos eritematosa, y la niña pues obviamente ya tiene un semblante o una fascia diferente a la que tenía en las primeras etapas. Y ahora la niña ya tiene ya está más sonriente porque ya no tiene tanto dolor. Y después nosotros vamos viendo cómo esta cicatriz, ya después de que se retira los puntos de sutura, vamos viendo cómo la cicatriz va quedando más planita, va siendo más parecida al color de los tejidos que están alrededor, los tejidos que están sanos, y ya no se nota una cicatriz que esté abultada. Pero si ven, pasó ya mucho tiempo. Nosotros vemos de las fotografías pasadas, la niña era más pequeña. Y ahí la niña apenas tenía, aquí pasó ya un año, y entonces en este año nosotros podemos valorar muy bien cómo fue la evolución de su cicatriz. Entonces, por eso cuando nosotros atendemos pacientes ahí en la escuela, que les vamos a quitar un lunar o que les vamos a hacer una plastía, nosotros le tenemos que explicar al paciente que es normal que en la primera etapa, en los primeros días después de la cirugía, la cicatriz se va a ver muy fea, porque va a estar abultada y va a estar roja, porque nosotros dijimos que en este periodo las fibras de colágeno son muy gruesas. Pero ya después de que pasa la etapa fibroblástica y empieza la fase de remodelación, esta herida empieza a hacerse cada vez más plana y empieza a tomar el color de la mucosa o el color del tejido que está a un lado, como la piel, el que está sana. Entonces, esto es aquí como podemos ejemplificar estas fases de la cicatrización. Y ahora vamos a estudiar qué factores pueden llegar a afectar la cicatrización, que no logremos tener una cicatrización adecuada. Tienen 2 minutos, por favor, para anotar la diapositiva.
Entonces, ¿qué factores pueden afectarnos a nuestra cicatrización? Por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños. Si nosotros hacemos una extracción de un tercer molar y esa extracción fue quirúrgica y tuvimos que cortar la muela para poder sacarla, y en ese momento de estar cortando la muela se fracturan muchos pedacitos de diente y uno de ellos se queda escondido en el alvéolo y nosotros no lo logramos extraer y ahí se queda y así suturamos. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse? Pues entonces va a haber un retraso en la cicatrización porque el cuerpo va a desencadenar un proceso inflamatorio crónico para tratar de eliminar ese cuerpo extraño. Lo más probable es que el organismo no pueda reabsorber un fragmento de esmalte, porque el esmalte es un tejido muy duro. Entonces el paciente, después de la cirugía, puede llegar con nosotros a los 2 meses, 3 meses después del procedimiento y puede seguir presentando dolor y puede seguir presentando inflamación. Por esto que se quedó un cuerpo extraño, que no permite que pueda cicatrizar de forma favorable. Eso significa que nosotros tenemos que volver a abrir la herida para poder volver a lavar y volver a buscar ese fragmento que se quedó adentro del alvéolo. Por eso es muy importante que nos aseguremos muy bien de que quede muy limpio toda la zona donde nosotros hacemos la cirugía para que no haya esta situación. Para que nosotros podamos tener una muy buena limpieza del alvéolo, necesitamos tener una aspiración que sea muy potente. Si nosotros tenemos una muy buena aspiración, entonces va a haber menos riesgo de que se nos quede algún fragmento. Otro tipo de factor que pueda afectar a la cicatrización es la presencia de tejido necrótico. Igual, si por ejemplo nosotros al momento de estar cortando el hueso no irrigamos de forma adecuada y el hueso se calienta, entonces nosotros producimos necrosis por una quemadura, por fricción de la fresa que nosotros estamos utilizando. Entonces, si este hueso necrótico se queda ahí, igual después de que nosotros suturemos, va a generar también un retraso en la cicatrización. O también la otra situación con la que está relacionada que la falta de cicatrización es que nosotros suturemos con mucha tensión. Si nosotros apretamos mucho el nudo, es obvio que el tejido no va a recibir irrigación adecuada. Entonces, si no hay irrigación, pues puede necrosarse incluso la encía que nosotros estamos suturando y ahí puede haber entonces un retraso en la cicatrización. Por eso son cosas que tenemos que tener muy en mente cuando hacemos cirugía para evitar pues estar viendo al paciente con tantos problemas y complicaciones después del procedimiento. Existen dos tipos de cicatrizaciones. Una es la cicatrización por primera intención y la otra es la cicatrización por segunda intención. ¿Cuándo es una cicatrización por primera intención? Cuando nosotros después, por ejemplo, de hacer una cirugía, un procedimiento quirúrgico de tercer molar, nosotros levantamos la encía y entonces encontramos el diente, hacemos el corte en el hueso, sacamos el diente y después esa encía que nosotros cortamos con la hoja de bisturí, entonces la reposicionamos con los puntos de sutura. Entonces se hace el cierre, un cierre hermético, y entonces eso ayuda a que se genere una cicatrización por primera intención. Entonces es cuando nosotros podemos suturar directamente y sellar la zona donde estaba la cirugía. Igual, la niña, por ejemplo, que yo les acabo de enseñar, nosotros le hicimos un cierre por primera intención. La niña tenía la herida abierta y nosotros cerramos para producir una cicatrización que sea de primera intención. Si esta niña hubiera vivido en un lugar así alejado, que estuviera en una isla desierta y estuviera ella sola y no pudiera suturarse, entonces se quedaría la herida abierta y esa herida abierta también cicatrizaría. No se quedaría así como está la niña toda la vida, sino que sí cicatrizaría, pero cicatrizaría desde abajo hacia afuera. Y a esa cicatriz se llama cicatrización por segunda intención. Hay algunos casos que existen mordeduras de perro, por ejemplo, en manos y en piernas, que incluso por ser heridas tan contaminadas, se sugiere que no se suture, sino que se deje cicatrizar por segunda intención.
porque son heridas muy contaminadas. Si nosotros suturamos, entonces esas bacterias se quedan ahí escondidas y pueden provocarnos una infección. Entonces, por eso es muy importante pero en la cara nosotros no podemos dejar que la niña cicatrice por segunda intención. A ella sí la tenemos que suturar. Y aparte dejarle, hacerle un lavado muy profuso para que no vaya a infectarse después. Entonces, espero que vaya quedando claro qué es la cicatrización por primera intención y qué es la cicatrización por segunda intención. Por ejemplo, en la boca ya dijimos que cuando se extrae un tercer molar y que se extrae por medio de cirugía y podemos suturar, entonces es cicatrización por primera intención. La principal ventaja de la cicatrización por primera intención es que es una cicatriz que va a tener mejor estética y además la recuperación va a ser mucho más rápida. Por ejemplo, si yo hago la extracción de un premolar o hago la extracción de un diente, que es una extracción simple, en esas extracciones simples no se puede suturar porque yo no corté con la hoja de bisturí, sino que solamente extraje el diente con mi forceps, digamos, abulsioné o arranqué el diente de su alveolo y entonces no hay tejido suficiente como para que yo pueda cerrarlo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos una cicatrización por segunda intención en la cavidad oral. Entonces, conclusión, en la cavidad oral, siempre que hagamos una extracción simple, siempre va a cicatrizar por segunda intención. Y siempre que hagamos una extracción quirúrgica, va a cicatrizar por primera intención, porque tenemos que suturar. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, esta diapositiva hace referencia a lo que acabamos de mencionar. La característica de la cicatrización por segunda intención es que existe pérdida de tejido y nosotros no podemos hacer un cierre primario porque no tenemos tejido suficiente para poder suturarlo. Y entonces ese alveolo primero se va a llenar de un coágulo y después ese coágulo va a poner los andamios para poder que lleguen los fibroblastos y aprovechen la fibrina que se formó ahí en el coágulo para empezar a depositar sus fibras de colágeno y empezar a poner los rieles por donde van a llegar después los osteoblastos y van a empezar a formar hueso otra vez. Y comenzar toda esta fase de cicatrización que ya conocen muy bien. Entonces, la cicatrización por segunda intención, pues deja una cicatriz más evidente y es una cicatrización más lenta. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario o una duda. Doctor, ¿puede volver a repetir en la cicatrización por segunda intención lo que acaba de decir? Dice que hay mayor pérdida del tejido y dice que, por ejemplo, en el caso de alguna extracción, dice que el alveolo se llena de un coágulo y posteriormente es cuando salen los fibroblastos y después que sigue. Ajá, ya cuando llegan, nosotros decíamos que en la coagulación, el fin último o el objetivo principal de la coagulación es la formación de la malla de fibrina. Entonces nosotros decíamos que en la fase fibroblástica, los fibroblastos utilizan esta fibrina como si fueran rieles para poder empezar a construir ahí sus fibras de colágeno. Después, cuando ya están estas fibras de colágeno establecidas, ahora llegan los osteocitos y empiezan a calcificar todas estas fibras de colágeno que ya habían puesto los fibroblastos para poder rellenar todo el espacio con hueso. Gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, es que me revolví ahí. ¿Qué evento es la cicatrización entonces es el que no ocurre en la cicatrización por primera intención? En la primera intención es más rápido porque nosotros reposicionamos el tejido. Entonces el tejido que se abrió lo volvemos a colocar y como tenemos más tejido blando para poder hacer el cierre, como hay más tejido blando, entonces es más rápida la cicatrización y la cicatrización es más fina, más
pues, menos robusta, menos fea, por así decirlo. Y en la cicatrización por la segunda intención, como no tenemos tejido blando para poder hacer el cierre, entonces se tiene que empezar a cicatrizar desde adentro hacia afuera, y entonces deja cicatrices más feas y es más lento porque se puede contaminar. En la de primera intención queda bien suturado y entonces es más difícil que entre el alimento o es más difícil que entren las bacterias. En este caso que están viendo en la fotografía, pues se está haciendo la extracción de un diente y no se puede suturar porque no hay tejido blando para poder hacer el cierre. Entonces vamos a tener que esperar a que cicatrice desde adentro hacia afuera. Entonces el alvéolo va a quedar hueco más tiempo y ese espacio hueco se puede llenar más fácil de alimento si el paciente no se cepilla bien su boca y puede retrasar la cicatrización. Por eso esa es la ventaja de la cicatrización por primera intención sobre la cicatrización por segunda intención, aunque no siempre se puede cicatrización por primera intención, aunque nosotros quisiéramos que siempre fuera por primera intención, no se puede. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, doctor. Creo Ok. que no, doctor. Bueno, entonces continuamos la clase el día de mañana y ya damos por terminada esta primera introducción a cirugía. ¿Sale? Sí, Gracias. doctor. Gracias. Gracias. De nada, hasta luego, bye. Hasta luego. Bye.